Hola, en esta lámina vamos a trabajar lo que son sombras en isométrico. Entonces, antes de que trabajemos en acuarela, les voy a hacer aquí en marcadores em, cómo se trabajan los isométricos, cómo se proyectan las sombras, ¿verdad? Entonces, primero pues vamos a dibujar un isométrico. Vamos a hacerlo. Hacemos la cara frontal, luego a 45 grados definimos las siguientes aristas. Entonces ese es mi cubo, ¿verdad? Entonces primero nosotros tenemos que decidir cuál va a ser la fuente de luz. Entonces por ejemplo podríamos decir que mi fuente de luz está, vamos a decir que mi fuente de luz es esta de acá, ¿verdad? Esta fuente de luz. Ok, entonces, una vez que yo ya tengo aquí definida mi fuente de luz, entonces yo ya puedo empezar, tengo que definir cuál es el punto de fuga o dónde sería la línea de tierra, ¿verdad? Entonces, la línea de tierra va a ir en la misma, vamos a ver, si esa es mi fuente de luz, si aquí viene mi fuente de luz, mi punto de fuga o mi línea de tierra de luz, o la línea de tierra en general o la línea de horizonte, debe ir, la vamos a ubicar completamente, en el mismo eje donde está la fuente de luz, ¿verdad? Entonces vamos a decir de que esta es mi línea de tierra, ¿verdad? O mi punto de fuga de luz. Ok, entonces ahora esto sería paso 1, paso 2. ¿Cómo definimos eso? Eso nosotros lo vamos a decidirlo, ¿verdad? A menos que nosotros tengamos un plano en específico, que tengamos algo técnico, pero recuerden que esto es expresión gráfica, no es técnico, sino que solamente estamos viendo las cosas como de forma gráfica, ¿verdad? No seguir una técnica específica. Entonces aquí, pues, si ustedes están haciendo este mismo ejemplo, podrían dejarlo a la mitad, pueden hacerlo, no lo haría más abajo, sino que siempre dejarlo arriba de este punto, ¿verdad? Arriba de ese punto. Ok. Ahora entonces ya podemos empezar a bajar a las aristas superiores, ¿verdad? Entonces, de este punto, podemos usar una regla para que se nos haga más fácil. De este punto, y nos vamos a las aristas superiores, ¿verdad? Ok, aristas superiores. Lo que estamos haciendo es uniendo punto con punto. Pues ya sabemos de que aquí están en la misma línea. Ok, entonces esa sería la primera parte. Ahora, para que nosotros podamos completar este ejercicio necesitamos tener las líneas escondidas, ¿verdad? Entonces lo podemos hacer aquí punteado. Recuerden que yo estoy haciendo esto en tinta y en marcador para que se pueda ver bien en el video, para que ustedes lo puedan ver mejor. Ok, entonces a la primera línea lo que vamos a hacer es de este punto, justo es este de aquí abajo, ¿verdad? Entonces aquí ya lo conectamos y es este de aquí arriba. Ahora nos vamos a ir desde donde sería mi punto de fuga de la luz, o donde iría, si este es el piso, no pasa más allá de la luz, ¿verdad? Entonces sería de este punto, justo el que está abajo de este, unimos de aquí hacia acá. Okay, entonces aquí vemos dónde se unen esas dos líneas. Ahora, el siguiente, igual de aquí hacia allá, ahora este,
Y entonces aquí podemos notar qué pasa cuando queremos hacer este aquí abajo, o sea, me queda dentro del cubo. Entonces realmente ya está incluido en las sombras que estamos proyectando. Entonces, una vez que encontramos nuestros puntos, nuestros vértices, ¿qué vamos a hacer? Los vamos a unir. ¿Okay? Entonces, esta sombra va a venir directamente desde este punto, luego se une con este. Básicamente lo que estamos haciendo es uniendo todos los vértices. Y esa es la sombra de mi cubo. Entonces veamos, marquémosla en negro para que la podamos visualizar mejor. Ok, esa es la sombra de este cubo teniendo este punto de iluminación, o el sol, o esa es mi fuente de iluminación. Ahora, entonces, ese es el proceso para encontrar los vértices de las sombras. Ahora, tenemos dos tipos de sombras, ¿verdad? La sombra proyectada, que esa es, o sea, si este es mi piso, lo que estoy proyectando, lo que proyecta el objeto, esa es la sombra proyectada. Y tenemos la sombra propia, porque las tres caras que podemos ver en ese cubo no van a tener, o sea, van a hacer su propia sombra, porque no están iluminadas de la misma forma. ¿Okay? Entonces, aquí tendríamos tres niveles, ¿verdad? Entonces tendríamos este siendo el más claro, pues porque este es el punto donde cae más luz, la cara superior. Siguiente sería, este sería como el número 2, y luego este el 3, y de ahí lo más oscuro va a ser la sombra que se está proyectando. Entonces, ¿cómo nosotros podemos representar eso? Es con achurados, ¿verdad? Entonces vamos a hacerlo de dos formas. Vamos a hacer achurados y vamos a hacer gradaciones de color con las acuarelas. Entonces, primero, o sea, ya cuando estemos en el papel acuarelado, primero vamos a hacer la acuarela. Todo en carbón y acuarela. Todo este proceso en carbón y después la acuarela. Cuando ya hemos hecho la acuarela, entonces ahí ya podríamos entintar el cubo, si es necesario. Y luego haríamos los achurados. Entonces, dijimos que este era 1, ¿verdad? Entonces aquí podemos hacer una serie de puntos. Luego acá este sería el 2, entonces vamos a hacer puntos un poco más pegaditos. Y el 3, entonces este lo vamos a llenar completamente. De puntos. Luego acá otro chulo que podríamos hacer es líneas paralelas, ¿verdad? Entonces podríamos hacerlas en este sentido, o podemos hacerlos al sentido que sean paralelas a esta línea de la base. Entonces lo que podríamos hacer es simplemente, pues ahí depende de ustedes, vamos a hacerlo de esa forma aquí. ¿Okay? Algo así, ¿verdad? Entonces con eso nosotros podemos representar cuáles son los elementos que están afectados por la sombra o por la luz, ¿verdad? Ambos. Ya vamos a ver cómo lo vamos a hacer eso entonces en acuarela. Ok, ya tengo aquí otro isométrico, ya con las sombras hechas, todo en carbón. Y tengo tape alrededor de toda la figura y la sombra, ¿ok? Entonces nosotros podríamos también hacerlo como cara por cara, si queremos que nos quede como bien sólido todo, pero pues no es necesario como que lo hagamos así de paso a paso, con tal que nos quede una buena presentación. Si ustedes se entienden que les va a quedar mejor
haciéndole tape alrededor de cada cara y esperando que se seque, haciendo la siguiente cara y luego hacer la sombra de último, está bien. Eso se los dejo a ustedes. Ok, bueno, probablemente la sombra sí vamos a dejar que se seque lo demás y hacer la sombra aparte, porque la sombra la vamos a hacer, perdón, con negro. Perdón. Ok, entonces, perdón, el sol viene por aquí, ¿verdad? Que está mi fuente de luz. Entonces, mi cara con mayor luz va a ser la superior siempre, ¿verdad? No siempre, en este caso. Y en el caso que, pues, que les muestre en marcador. ¿Ok? Entonces, luego la siguiente, la 2, que va a tener mayor intensidad, sería esa, la frontal. ¿Ok? Y luego, esta sería donde nosotros vamos a tener la mayor cantidad de sombra, ¿verdad? Esta de acá. Entonces, ahorita me parece a mí que pues sería de ventaja que pusiéramos un tape en esta parte inferior. En las caras inferiores. Solo para evitar que no nos sangre demasiado hacia la parte donde va a ir nuestra sombra. ¿Ok? Cheque. Entonces ahorita ya podríamos empezar con el color. Okay, entonces empezamos con la parte superior. Okay. Luego a la siguiente con mayor tonalidad o con mayor sombra. Aquí vamos a usar, pues en todas las figuras vamos a usar un color distinto. Yo les voy a dejar a ustedes que elijan qué color quieren utilizar. Creo que estoy con mucha agua aquí. Vamos a aplicar un poquito más de color acá. Ok, entonces si se fijan aquí, pues sí se nos pasa un poquito, pero no hay problema. Igual por eso estamos usando el mismo color para que para no tener tanto. Entonces con agua podemos difuminarlo un poco de este lado. Listo. Entonces vamos a esperar que se nos seque este lado y vamos a aplicar la sombra. Ok, listo, se nos secó y le agregué un tape aquí, o sea, sobre la acuarela ya seca. Y ahora voy a pues aplicar la sombra, ¿verdad? Entonces, la sombra vamos a hacer un degradado. Vamos a empezar, uy, espero que no se me haya pasado. Vamos a empezar un poco oscuro. Así como una sombra, o sea, fíjense ustedes en cómo son las sombras
hagan ustedes una prueba. Por ejemplo, si ponemos aquí este lápiz, la sombra inicia muy fuerte, ¿verdad? Con un color y se va como en una gradación. Entonces eso es lo que queremos hacer. ¿Okay? Ahí. Entonces ya podemos aplicar el agua. Yo creo que se me manchó por atrás, pero ahí vamos a ver cómo lo corregimos. Ok, listo. Entonces ahora esperar que se seque. Listo, ya está seco y pues ya entonces podemos aplicar los chinógrafos. Entonces yo voy a utilizar un punto, quiero un punto, el punto 3. Ok, punto 3. Ustedes tratan de utilizar, pues aquí yo se los voy a dejar a ustedes que pues apliquen todas las texturas que hemos utilizado y pues muestren cómo ustedes han aprendido esas distintas texturas y qué formas ustedes consideran que quedaría mejor el trabajo, ¿verdad? Entonces eso yo se lo voy a dejar libre a ustedes. Ustedes saben que nosotros trabajamos en texturas, hicimos unas que las íbamos llenando, las íbamos separando, líneas, puntos, cruzadas, colochos, curvas. Entonces eso todas esas están a la libertad del uso de ustedes. Okay, entonces yo voy a hacer una mezcla entre líneas y líneas cruzadas, ¿verdad? Entonces líneas, una serie de líneas y líneas cruzadas. Entonces en este de arriba yo no voy a aplicar ningún tipo de línea. Ahora, si ustedes van a usar puntos, sí les recomiendo poner un par de puntitos. Ok, entonces voy a iniciar por este lado de acá, ¿verdad? Entonces si mi luz está acá, entonces yo lo que quiero hacer es que se vaya haciendo un cruzado. Que empieza suelto y luego yo me voy, van quedando pegadas una más a otra, ¿verdad? Okay, y lo mismo lo hago de este lado. Ahora, aquí yo tengo la libertad de decidir si quiero hacer lo quiero hacer completo o quiero hacer como de forma de que por lo mismo, o sea que se mostrar más de esta forma muestro que la sombra aquí que no es tanta la sombra, o sea que entre más llevo a esta esquina mayor es el sombreado. ¿Verdad? Entonces aquí tengo esto. Y ahora de este lado lo que voy a hacer es igual voy a hacer un cruzado. ¿Verdad? Y ahora ya para la sombra puedo hacer una serie de líneas que sigan el mismo sentido.
y la voy abriendo. Ahora podemos también hacer como el marco, ¿verdad? Del cubo. Yo no haría la sombra, pero sí haría el marco. Ahora, de los 4 cubos, perdón, son 3 cubos, podemos hacer uno que solamente sea acuarela y los demás... voy a usar otro chinógrafo. Y los demás, sí, le vamos a aplicar 2 distintas texturas. Ok, listo. Entonces vamos a hacer lo mismo con los otros 3 cubos, solamente que el tercer cubo, el segundo cubo, el primer cubo, el que ustedes quieran, solo van a usar acuarela. Ok, entonces van a usar los colores que ustedes quieran, 3 colores distintos, o pueden mezclar colores, pero de forma en que, o sea, que se entienda cuál es el que tiene luz, no es que van a hacer 3 colores con la misma intensidad, ¿verdad? Entonces queremos pensar en luz, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vamos a hacer esos degradados? Bueno, ya saben, cualquier cosa, cualquier duda, está a la orden.